Buenos días a todos y bueno, como siempre, muchas gracias por asistir a este webinar. Ya veis un poco en el título que retomamos otra vez el tema de la automatización y además esta vez con el matiz de la inteligencia artificial. Muchos ya me conocéis, pero para los que no, pues mi nombre es Mario Arias, soy arquitecto de Power Platform, MVP también de Business Applications y de inteligencia artificial. Y hoy, para contarnos y profundizar acerca de esta combinación, ¿no? de el poder que tiene la automatización y la inteligencia artificial, está conmigo mi compañera Rosemary Rojas, que es Project Manager y Team Lead de automatización en Proudware. Así que bueno, sin más tardar, doy paso a Rosemary para que ya nos empiece a explicar las bondades de la automatización. Así que cuando quieras, Rosemary. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Encantada de poder compartir con vosotros este momento para conversar de lo que es automatización y todas estas iniciativas que estamos escuchando con respecto a la integración que tienen con inteligencia artificial. Contando brevemente un poco del background, pues he tenido la oportunidad de empezar a trabajar con automatización desde el año 2016. Digamos que en ese momento nadie hablaba mucho de automatización en España y siento que eso ha dado una oportunidad interesante de estar en los inicios en el inicio y en la evolución de una tecnología. Y eso es la experiencia y digamos esa agilidad que queremos compartir en esta sesión, en los siguientes pasos. Vale, a ver, bueno, la agenda, digamos, de una forma extendida va a estar compuesta por este guión donde vamos a estar debatiendo en conjunto con Mario un poco sobre los siguientes pasos y cómo vemos esa integración. Y para empezar, pues que quería compartirles también una visión más integrada y holística de cómo vemos también la tecnología. La tecnología para nadie es una sorpresa que realmente está ascendiendo, evolucionando de una forma agigantada. En algunos casos, pues a algunas personas también le puede generar un poquito de miedo hacia dónde puede ir y si realmente estamos preparados en todos los sentidos para abordarla. En nuestro acercamiento y en nuestra experiencia, nosotros vemos que la tecnología tiene que ser vista en un punto poco diferente a lo que ha sido percibida en sus inicios como una forma de ayudarnos a simplificarnos la vida. Ahora vemos la tecnología realmente más bien como una especie de aliada en que nos va a acompañar en nuestra vida a nivel de sociedad, pero eso requiere que nosotros tengamos una estrategia o un foco más inteligente para tener conciencia de cómo podemos aprovecharnos en conjunto para fortalecer esa relación humano y persona, humano y automatización. Entonces, para nosotros ir a ese siguiente paso, consideramos que tenemos que tener en prevista hacia dónde queremos ir. Eso es una productividad consciente de la cual creo que muchos de nosotros estamos escuchando, porque justamente tenemos muchas herramientas a la mano, incluso tenemos más de las que podemos utilizar y abordar. Entonces aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué entendemos nosotros por productividad realmente. O sea, qué realmente se nos viene a la cabeza cuando nosotros estamos pensando en productividad. No estoy hablando solamente en términos tecnológicos, sino en términos generales, qué se nos viene a nosotros a la mente. Aquí tenemos una diferente lluvia de palabras que puedan estar relacionadas, sobre todo la que más puede destacar en esta época es la innovación, que eso nos están invitando a hacer las cosas de una forma diferente. Y justamente también tenemos la palabra automatización, porque vendría siendo como ese artilugio en la cual nos podemos apoyar para conseguir lo que queremos y evidentemente no podemos perder el foco de que los recursos pueden ser limitados y en algún momento tendremos que ir priorizando. Si vamos a hablar en términos, digamos, como lo podemos encontrar en el diccionario, la productividad está definida como lo que podemos conseguir en un tiempo limitado. Algunas veces en lo mejor de los escenarios podemos tener referente
incluso muy, muy buenos, como por ejemplo Toyota, que ha definido incluso metodologías donde ha conseguido unos niveles de productividad admirables e incluso imitables. Pero en otros casos, pues a lo mejor podemos ver todo lo contrario, podemos ver a lo mejor personas o incluso organizaciones que están trabajando en modo pulpo sin tener en la consideración la satisfacción. Yo creo que la tecnología, nosotros creemos que la tecnología tiene que ir un poco más acompañarnos a que nosotros podamos lograr hacer más sin tanto llegar al modo pulpo que realmente no es lo deseable. Creo que esto es una frase que hemos escuchado muchas veces, o sea, es focalizarnos a lo que realmente es importante y sobre todo la automatización ha sido como un eslogan base por la cual nosotros queremos fomentar y realmente utilizar la tecnología para que nos llegue realmente a poder lograr focalizarnos en lo que realmente es importante. Actualmente, algunos de los impedimentos que podemos ver en la productividad puede ser una falta de integración. Tenemos equipos que estén trabajando de forma aislada y que posiblemente estén haciendo duplicación de trabajo en su isla. Sobre todo también ahora que estamos trabajando en remoto, esto se puede ver incluso más incrementado. Adicionalmente pueden haber procesos que no estén ni estandarizados ni supervisados y realmente se estén haciendo de una forma ineficiente. En algunos casos podemos estar hablando también de cargas de trabajo intensivas. Esto puede darse por varias causas, pero esto sí, pues se puede generar por varias causas, pero tienden a llevar a una desmotivación o incluso a dedicar esfuerzo a tareas que realmente no aporten un valor a los objetivos de la organización. Y uno que es un poco más humano, que no es tanto tecnológico, pero que también es muy relevante, lo he dejado en el último lugar, porque siento que es algo que se conversa poco y que impacta mucho, que es la resistencia al cambio. Aquí podemos ver varias cosas y voy a nombrar algunos paradigmas que pueden estar involucrados con la resistencia del cambio para que seamos conscientes de que realmente eso existe y que posiblemente si queremos abordar una estrategia tecnológica podemos encontrar estos casos. Algunos de esos paradigmas pueden ser, por ejemplo, que la persona tenga asociado una ocupación con el éxito. Entonces, cuando vea a lo mejor que la tecnología puede liberar la ocupación de su agenda, esa persona se puede llegar a sentir amenazada, porque resta el sentido de importancia que tiene de una forma inconsciente para esta persona. Otros paradigmas que pueden haber son los miedos. Aquí puede haber miedo a perder el control, miedo a perder el protagonismo. Eso lo hemos visto muchísimo. Hay personas que a lo mejor llegan a unas posiciones porque realizaron unas tareas y son muy celosas de liberarlas porque en ese momento consideran que eso ha sido el escalón que las ha llevado a la posición que se encuentra en ese momento y cederlas podía ser un retroceso para ellas. Otro miedo bastante recurrente que podemos observar es el miedo al fracaso. Aquí, lamentablemente, podemos observar más a mujeres relacionadas con este miedo porque digamos que a nivel de sociedad para las mujeres suele ser un poco más laborioso llegar a mismas posiciones que los hombres. Entonces hay un término bastante relevante que se llama confianza, el confiar en las tareas o delegar tareas a otra persona puede ser clave para alcanzar el éxito y por lo tanto yo prefiero encargarme de todo para asegurarme de que se va a hacer correctamente. ¿Cuáles son los paradigmas potenciadores que podemos adoptar o fomentar para realmente irnos hacia ese siguiente paso? Tenemos aquí colaboración, gestión del tiempo, flexibilidad y actividad súper relevante en esta época y sobre todo la cultura de innovación y mejora continua en todos los sentidos. ¿Qué nos puede ofrecer la automatización en este sentido? Pues en la gestión del tiempo, la automatización de esas tareas repetitivas, reaccionar las tareas, buscar trabajar en base a unos objetivos, pero adoptando a un asistente, no como
no como esa entidad que nos puede reemplazar, sino como una ayuda, ¿vale? Y aquí aplicaríamos también estandarización de los procesos, priorización y sobre todo eh, la, la inclusión de las personas, la comunicación, una escucha activa y la capacitación puede aligerar todas esas resistencias que pueden tener las personas, sobre todo en las primeras fases de implementación. Un segundo. ¿Qué es la automatización con RPA? La automatización en realidad vendría siendo un software que se ejecuta en un dispositivo y que quiere emular todas las acciones que pueda hacer una persona. Este software tiene la capacidad de interactuar con cualquier tipo de sistema y no quiero profundizar tanto en este concepto porque siento que a día de hoy ya muchas personas de las que estamos aquí y ya sabemos realmente qué es un RPA. El RPA también ha tenido como unas diferentes vertientes. Está las RPA que emulan, pero hay RPA que no necesariamente emulan y también son considerados también procesos automatizados o RPA. Entonces hay distintas formas en las que podemos interactuar. Podemos entonces, como digamos, si buscamos el conjunto de lo que hace definir a una automatización, sería esa capacidad de que nosotros podemos hacer de que algo se ejecute de una forma automática y en principio, en las primeras fases de abordaje, esa automatización sigue un guión para ejecutar un proceso. ¿Qué podemos alcanzar con la automatización? Evidentemente, la emulación está, que es muy relevante, las capacidades humanas, pero también se pueden emular capacidades que no son humanas, como por ejemplo que se ejecute 24/7 o llegar a niveles de exigencia de ejecuta un procedimiento 24/7 sin errores. Eso es imposible de emular por un humano. También como de alcanzar unos tiempos de ejecución muchísimo más ágiles o ejecutar procesos con grandes cantidades de volúmenes de datos. Otra de los beneficios que podemos obtener es que nosotros podemos escalar de una forma muchísimo más ágil, inmediata, adaptarnos a las demandas de un mercado cambiante o con circunstancias no previstas, como por ejemplo pudo haber sido el confinamiento o integración con diferentes sistemas y realmente la implementación. En este caso vemos que cada vez va hacia una tendencia de agilidad y de no tener que tener tantos recursos, niveles técnicos profundos para implementar lo que sería la ejecución de un proceso. Evidentemente esto a nivel transversal nos lleva a una reducción de costes, a una eficiencia, a una producción, a una precisión y una calidad y más allá a lo mejor cumplimientos normativos a través de la estandarización de los procesos. A mí me gustaría compartir también con vosotros un poco la evolución que ha tenido la tecnología. En los principios, la automatización estuvo más relacionada y obviamente no tenía ninguna relación con el concepto de RPA hacia la ejecución o supervisión o verificación de sistema o incluso ejecución de pruebas de usuario. En ese momento no era llamado RPA, pero conocemos que a lo mejor si hay alguna persona aquí que venga o haya trabajado en departamentos de IT, sabemos que la automatización no empezó con el RPA. Y esto somos bastante conscientes que realmente ha habido un incremento de las capacidades a convertirse a un framework donde podemos no solamente ejecutar un proceso, sino ver en qué momento se ejecutó, dónde se ejecutó, qué errores pudieron haber surgido y todo de una forma centralizada. Todo esas características que están alrededor de una ejecución es lo que nosotros vamos a conocer lo que es un RPA. En 1900 aproximadamente se añade una característica
que permite la identificación de los elementos sobre una pantalla. Esto fue aprovechado principalmente por los bancos en los mercados anglosajones, es decir, Estados Unidos, Inglaterra. Esos fueron los, los primeros en aprovechar estas capacidades y evidentemente los productos que estrenábamos en ese momento eran productos donde tenían una robustez a nivel de arquitectura considerable o necesaria para ejecutarse en un entorno bancario. A partir de 2016, perdón, perdona, a partir de 2016, la robotización a través de RPA empieza a considerarse en procesos empresariales y también se empieza a hablar en Europa. Allí empiezan a surgir varios productos, otros productos más asequibles, no tan focalizados en la seguridad o infraestructura como inicialmente, y empieza a abrirse un mercado y empieza a expandirse también algunas otras capacidades. Se empieza a ver al RPA como un framework, pero también empezamos a buscar las posibilidades de poder nosotros hacer extracción de datos, de documentos y verificar lo que podía ser texto, qué está pasando con los textos, cómo puedo integrar a lo mejor algunos servicios cognitivos en las implementaciones de RPA. Se utilizaron muchísimo en las redes sociales para hacer verificación de esos inputs que recibíamos, que podemos hacer, podemos enviar correos y fue un auge bastante, o digamos, una evolución bastante importante en este sentido. A partir de 2020 empiezan las empresas a considerar el uso de RPA por uso. O sea, que estuviesen en un servidor centralizado y pudiesen pagar por su uso. Pero como hemos visto, esta evolución en su principio, las personas que estaban trabajando en esos departamentos eran las que se encargaban de identificar los procesos. Ya un momento que esto empieza a evolucionar, se empieza a adoptar nuevas técnicas para buscar cómo potenciar el RPA. Ya no tenemos a estas personas que a lo mejor pudieron haber detectado procesos en la primera fase, sino que ahora nos tenemos que apoyar por otras técnicas, a lo mejor que vayan un poco más al detalle y que tengan más objetividad sobre dónde aplicar los procesos. Y también hubo, yo creo que un intento un poco tímido de implementar chatbots con integración con RPA, desde mi punto de vista y experiencia. Hoy por hoy, ¿dónde nos encontramos? Ya después de haber vivido esta evolución, donde realmente en sus principios había a lo mejor una intervención un poco privilegiada o de sectores privilegiados, y ahora podemos hablar sobre una democratización de la tecnología, donde ya empezamos a, a considerar la participación de personas que no necesariamente tienen una expertise técnica para que empiecen a implementar, para que empiecen a automatizar sus tareas, lo que realmente lleva al empleado a concebir esta tecnología como por ejemplo podía ser en un futuro el uso del Excel. O sea, podía asemejarse como ahora tú usas el Excel día a día, pues en este momento lo que estamos es preparando la siguiente fase donde tú vas a utilizar la automatización tal cual como hoy utilizas el Excel. Y además, esta evolución que estamos viviendo con respecto a la inteligencia artificial generativa nos está facilitando realmente la entrada a una inteligencia artificial más predictiva. En el sentido de que el hacerla accesible a través de una interfaz conversacional, por ejemplo, nos está abriendo la posibilidad de verlo muchísimo más accesible y ir desbloqueando toda esa resistencia que puede haber con respecto a su uso. Vale.
En esta presentación quiero mostrarles algunos de los ejemplos de automatización que hemos tenido nosotros en nuestra experiencia. Hemos utilizado, por ejemplo, para trabajar sobre factura, órdenes de compra, revisión de inventario, verificación de proveedores. Normalmente los proveedores tienen una serie de requisitos que deben cumplir en la compañía y llevar esto al día cada vez que tenemos que hacer una previsión de compra o actualizar proveedores lleva un esfuerzo. Sobre todo la hemos visto aplicado también en el sector de utility, sobre sobre todo cuando, por ejemplo, existen bastantes reglas de negocio. Sabemos que los sectores utilistas están sujetos a varias normativas dependiendo del lugar donde se encuentre, y algunas de ellas tienen que hacer una estimación de las tarifas que dar a sus clientes. Los cálculos de mismas pueden ser complicados. Estos servicios pueden darse en cualquier momento y es un sector bastante atractivo y bastante idóneo para que se empiecen a implementar automatizaciones. Lo vimos también con un caso en Colombia, donde realmente había ciertos beneficios que se podían dar a clientes que estuviesen ubicados en ciertas regiones que podían ser consideradas más privilegiadas en términos de adquisición del producto que estábamos abordando en ese momento, y el cálculo realmente dependía también de esa bonificación que era limitada, pero también dependía de la ubicación en la que se encontrase el cliente que estuviese haciendo la solicitud. Además de esto, como en términos generales, podemos utilizar la automatización para generar reportes, subidas de documentos, integración con otros sistemas, si queremos hablar en términos generales. ¿Hacia dónde vemos la tendencia ah, de la implementación de RPA con inteligencia artificial? Aquí a nosotros nos ha gustado sectorizar o dividir esa estrategia en tres fases. ¿Qué podemos hacer antes? ¿Qué podemos hacer durante y qué podemos hacer después? El antes, no voy a tocar mucho este tema porque siento que Mario les va a hablar un poco más sobre las capacidades de Copilot, y creo que va a ser bastante extenso e interesante para vosotros que lo veáis con él. Pero, por ejemplo, en el durante, ¿dónde hemos utilizado la inteligencia artificial? Aquí tenemos varios ejemplos, sobre todo para la detección de fraude, detección de patrones, previsiones, incluso clasificación de documentos. Y el después, yo diría que esto está entre lo que estamos haciendo y también hacia dónde va. Muchos de estos datos, y sobre todo cuando se estuvieron implementando los procesos, estos datos, si fueron almacenados mm, teniendo en conciencia de que podían ser útiles para la previsión de un negocio, para el análisis de un negocio, hoy nos pueden servir como datos base para hacer predicciones. Y aquí estamos dando puerta hacia una nueva visión de la automatización que se llama DDPA, que es Data Driven Process Automation. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros estamos en una entrada de una nueva fase que va hacia la inteligencia artificial. Y aunque vemos que esos pasos, aunque la inteligencia artificial no es de hoy, se ha popularizado ahora, pero esos pasos realmente siguen siendo los primeros pasos, y que estamos en el momento ideal de prepararnos para el después y qué podemos hacer realmente con todos esos datos que están automatizados. Cuando estamos hablando con un cliente, y sobre todo cuando nosotros estamos haciendo esta extracción, estos reportes o esta verificación, porque no solamente nos interesa la ejecución, siempre les hago a ellos a entender es que cuando tú tienes personas involucradas en la ejecución de procesos, es muy sencillo darte cuenta de qué puede estar pasando, sobre todo cuando eso que está pasando no está a gusto, porque se genera un ruido o la persona se hace entender para que nosotros sepamos, alerta, aquí ocurre algo que tenemos que mirarlo.
¿Qué pasa cuando un proceso deja de ejecutarse con una persona? Por una persona, es que ya no tenemos una persona que pueda manifestarnos o darnos un feedback sobre ese proceso. Entonces, ¿a qué nos tenemos que apoyar aquí? Es que nosotros tenemos que, además de ejecutar un proceso que sea eficiente 24/7, que está genial, es que nosotros podamos ver realmente qué está pasando con nuestro negocio y que no nos olvidemos y esto se convierta en una caja negra en que vemos que todo está en verde, ejecutado bien, en todo a tiempo, pero que perdemos un poco la visión de que pueda estar pasando con nuestro negocio. Entonces, este siguiente paso es súper relevante para tener todavía ese seguimiento, control y análisis sobre los siguientes pasos a nivel estratégico que podría requerir nuestra organización. Ahora, hablando de este boom que se ha generado con la inteligencia artificial generativa, nosotros consideramos que aún que esto nos ha sorprendido a todos, el componente humano no puede ser excluido momentáneamente. O sea, aún necesitamos de que todos los resultados que nos puede dar esta inteligencia generativa sean constatados. Es decir, que si seguimos apoyándonos de la tecnología como un asistente, como es mi ayuda, es mi aliado, pero ahora mismo no tiene la capacidad real para sustituir a un componente humano. Sinceramente, ahora mismo realmente podemos apoyarnos en esto como una tecnología que evidentemente nos da muchísima agilidad, lo podemos implementar de muchas formas, pero todavía tenemos que ir constatando qué está pasando con esto. Existen varios acercamientos hacia esta inteligencia generativa y de hecho ahora podemos incluso ya escuchar de que en el futuro puedan haber la posibilidad de que nosotros podamos interactuar con esta inteligencia a través de la voz. O sea, como si tuviesen una especie de casco en la cual vamos hablando con un asistente y nos vaya indicando o dando la respuesta de todas las cosas que le vamos consultando. Entonces aquí que decimos que los prompts venían siendo como esas peticiones a la inteligencia generativa que normalmente se basa en un contexto y una petición. Yo le digo un poco, mira, que queremos hacer esto, por favor, pues me puedes entregar en este formato. Entonces, en este caso existen las dos posibilidades de que nosotros los hagamos directamente, o sea, que sean los humanos que puedan interactuar con esta inteligencia generativa, o que nosotros predefinamos algunos prompts dependiendo del negocio, dependiendo de la organización que puedan interactuar con esta inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, entonces ahora me gustaría o nos gustaría que viésemos cómo podemos aplicar esto con los productos de Microsoft y cómo podemos ver su aplicación en el RPA. Entonces, te doy el pase, Mario. Muchas gracias, Rosmerly. Pues efectivamente lo que vamos a hacer ahora es bueno, ver en qué puntos aplica, ¿no? esta inteligencia artificial generativa. Es decir, al final RPA, pues un poco como contaba Rosmerly, pues habéis visto un poco la progresión que ha tenido a lo largo del tiempo y realmente pues el cambio que ha supuesto pues en optimizar tareas repetitivas y demás. Ahora hay un nuevo componente, hay una nueva herramienta que podemos incluir en RPA y de hecho es muy interesante incluirla en el mundo de la automatización, ¿de acuerdo? Aquí un poco decimos, vale, pero ¿dónde situamos la inteligencia artificial dentro de Microsoft, ¿no? Es decir, tenemos RPA, nuestra herramienta de automatización en Microsoft es Power Automate. ¿Dónde la situamos? Al final, Power Automate, como sabéis, forma parte, y si no lo sabéis os lo cuento, forma parte del stack de plataformas dentro de la propia plataforma Power Platform, junto con Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Es al final
una plataforma de desarrollo de soluciones que de manera intrínseca pues tiene ya una serie de capacidades de inteligencia artificial. Pero al final, utilizando el stack de Microsoft, que al final es la compañía seguramente a nivel mundial que más ha apostado por la inteligencia artificial, o que más está apostando a día de hoy, tenemos toda una serie de servicios que podemos utilizar en el contexto. Tenemos desde Bot Service, Cognitive Search, Document Intelligence, bueno, un poco los que veis aquí, ¿no? Y el último que se ha añadido, que es realmente la revolución y el que nos vamos a centrar, que es Azure OpenAI Service, ¿de acuerdo? Utilizando Power Automate, podéis utilizar de manera muy fácil los servicios de Azure OpenAI Service, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿dónde ubicamos la inteligencia artificial? Es decir, ¿en qué punto de la automatización vemos que tiene sentido? Lo primero de todo, y probablemente esta slide se pueda quedar antigua dentro de muy poco, ya estamos hablando de GPT-4. Es decir, ya estamos hablando de inteligencia artificial generativa y además multimodal. Es decir, ¿qué significa multimodal? Que ya no solo con un prompt, ¿no? O con una solicitud de texto podemos ejecutar según qué cosas, sino que GPT-4 va a ser capaz de interpretar imágenes, interpretar esquemas, interpretar bocetos. Y por lo tanto, estamos llegando a un siguiente nivel y con el anuncio hace pocas semanas de GPT-4 Turbo, que pronto estará también en Azure OpenAI, también estará a nuestra disposición todos los servicios asociados a este motor, ¿no? A este lenguaje grande. Entonces, pues imaginaros todo lo que podemos hacer con eso. Es decir, a partir de un esquema podríamos generar documentos complejos, dirigidos además con instrucciones muy matizadas, muy concretas, y al final, bueno, siendo totalmente independiente el idioma, que esto también es algo muy rompedor, muy potente el hecho de no tener que traducir realmente lo que estamos haciendo, sino que como bueno, contextualmente OpenAI entiende lo que está leyendo, no hace falta que lo estemos traduciendo a ningún idioma. Y para las imágenes pasa exactamente lo mismo. Como digo, GPT-4, la gran novedad va a ser esa multimodalidad. Entonces, por lo tanto, la IA generativa y más la inteligencia de documentos, es decir, RPA, como sabéis, ya nos ha servido o nos está sirviendo ya en la actualidad para el procesamiento de documentos, para la extracción de información de grandes volúmenes de datos, para la repetición manual y la introducción manual en muchísimos sistemas, pero digamos que ¿dónde está ahora el cambio, ¿no? Es decir, pues que le estamos añadiendo todavía más inteligencia o todavía más potencia a nuestros procesos de automatización. Es decir, al final los procesos de automatización pues van por patrones o van por reglas fijas concretas o reglas dinámicas, pero siempre basadas en una cierta lógica estática, ¿no? Sin embargo, ahora le estamos añadiendo un punto final pues mucho más interesante, ¿no? Es decir, la posibilidad de extraer datos estructurados y no estructurados, es decir, no solo poder extraer información de una base de datos, que eso consideraríamos que es de un CRM, de un RP o de un data warehouse, sino que también tenemos la posibilidad de extraer datos no estructurados, es decir, un PDF, una imagen, un Excel, quizás algo más estructurado, pero de un Excel, de un Word o incluso de un PowerPoint. Es decir, ahora ya el origen de nuestros datos puede ser muy diverso y muy disperso, ¿no? ¿Qué más también podemos utilizar con OpenAI y la automatización? El resumen de contenido. Es decir, ya no solo es que tengamos la capacidad de procesar todos estos datos, sino que somos capaces de resumir el contenido sin esfuerzo. Es decir, obviamente con procesos de prompt engineering, ¿no? Es decir, de optimización un poco de consultas y siempre en el contexto de la automatización, de entender qué estamos haciendo, podemos coger y resumir contenido, por ejemplo, técnico que sea muy denso o contenido jurídico que sea también demasiado extenso y necesitemos algo muy concreto, conclusiones concretas, ¿no? Por ejemplo, una nueva ley que acaba de salir, qué implicaciones tiene en nuestra empresa, pues podemos generar todo un proceso de automatización que se suscriba a ese servicio de noticias o a ese BOE o a cualquier otra cosa, lo entienda, lo procese, solo nos resuma lo que nos interese y luego nos envíe esa información donde nosotros queramos de manera automática.
¿De acuerdo? Y por lo tanto, bueno, en esa generación, pues tenemos también hay muchísimos casos de uso. ¿De acuerdo? Em, pero bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar más en los casos de uso, ¿no? Y solicitudes un poco que estamos viendo que nos realizáis, es decir, que los clientes nos están haciendo. ¿De acuerdo? Un poco los trending topics relacionados con la automatización y con la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Básicamente, y como siempre, al final las solicitudes en nuestro ámbito parten de un problema, ¿no? Es decir, primero, el problema principal que nos encontramos es la baja productividad. Luego, necesidad de automatizar procesos directamente. Ese puede ser otro gran problema que tiene el negocio. Experiencia del cliente que se ha degradado o que hay serios problemas, ¿no? Con nuestros clientes a nivel de satisfacción, ¿no? De nuestros servicios o nuestros productos. Y luego, bueno, otra rama un poco diferente también, pero bueno, la creación de contenido, de contenido creativo, de contenido propio, pues lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso al final pues genera una serie de necesidades y lo que podemos hacer con la automatización más la inteligencia artificial generativa es dar solución, ¿no? Es decir, eh, baja productividad, bueno, hay que aumentar la productividad, y tenemos varias soluciones. Podemos buscar la búsqueda conversacional, ¿no? Y el knowledge insight, digamos, que nos proporciona pues la capacidad, ¿no? De, de poder un poco buscar dentro de nuestros knowledge base y ser capaces de encontrar, ¿no? Las soluciones que queramos dentro de nuestro gestor documental. Eh, Generación de código y documentación automáticas, pronóstico de tendencias, resumen y generación de informes. Bueno, aquí, como veis, tenemos diferentes casos de uso. No me voy a parar ahora en cada uno de ellos porque sería muy largo. Pero bueno, realmente, bueno, procesamiento de documentos, gestión de flujo de trabajos, detección de fraudes, optimización incluso también de supply chain management, es decir, de la cadena de suministro. Y luego, bueno, mejoras en atención al cliente, pues desde los call centers hasta asistencias para el agente empleado, asistencia virtual, análisis de llamadas a partir, por ejemplo, de transcripts, es decir, convertir los transcripts en, en algo procesable y luego analizable, resumen de llamadas. Bueno, si os fijáis, bueno, generación de contenido de marketing y ventas, generación de contenido personalizado. Todo esto en el contexto de la automatización nos puede agilizar muchísimo cada una de estas patas. Es decir, podemos generar, obviamente, nuevas fuentes de ingresos y ofrecer al final, pues eso, ¿no? Experiencias un poco diferenciadas con los clientes, ser un poco diferente, ¿no? A lo que le habíamos ofrecido hasta ahora, ¿de acuerdo? Y aquí un poco, pues lo que hablábamos, ¿no? Esto es un poco resumido lo anterior, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de casos de uso en diferentes industrias como las telecomunicaciones, manufactura, automoción. Al final es totalmente transversal, ¿no? El cambio que la automatización nos ha proporcionado y que la inteligencia artificial nos está proporcionando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, realmente supone un cambio total en la manera que tenemos de trabajar. Y bueno, como decía, ¿no? Es totalmente multisectorial, es decir, podemos ayudaros también, ¿no? Un poco a cubrir vuestros casos de uso. Al final las necesidades son muy diferentes, pues desde, como veis aquí, casos de uso referentes a la automatización pura, a la generación de contenidos. Aquí tenemos, bueno, o podéis ver, consultar algunos de los casos de uso que hemos anonimizado, ¿de acuerdo? Para no mostrar la empresa que nos lo ha pedido, pero bueno, aquí veis algunos, ¿no? Es decir, algunos casos de uso del sector de la construcción, algunos del sector de la automoción, en fin, es un player para mí diferencial el utilizar o ser capaces de utilizar la inteligencia artificial generativa. ¿De acuerdo? En los casos de automatización. Como veis aquí, los casos de uso que tenemos son muy extensos. Podéis, como digo, consultar con nosotros estos casos de uso. Os los explicaremos detalladamente, que ya sabemos que es mucha información para un webinar y que al final, pues bueno, es muy largo, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Hemos recibido muchísimas solicitudes. Y bueno, yo os quería mostrar, básicamente por cerrar, que vamos un poquito mal de tiempo, yo os quería mostrar pues nada, un pequeño esquema de una solicitud que nos han realizado a nivel de incrustación de documentos y traducciones, que bueno, que creemos que es bastante interesante, y es que a partir de nuestra biblioteca documental y la extracción de documentos mediante inteligencia artificial,
tradicional para entendernos, y partiendo y seccionando los documentos en secciones lógicas, hemos sido capaces de realizar traducciones en diversos idiomas de esos documentos, generar embeddings, ¿de acuerdo? Que esto ya quizás un poquito más técnico para el que no conozca el mundo de la IA generativa, guardarlo dentro de una base de datos vectorial y luego generar una serie de buscadores, ¿no? O de aplicaciones que sean capaces de buscar de una manera relevante y de una manera multidioma cualquier información que quieran consultar de empresarial, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se ha realizado con RPA porque las fuentes de datos al final eran dispersas y no había API, digamos, a la que conectarse. Y, y como veis, podemos generar todo este tipo de estructura y todo este tipo de arquitectura, es decir, juntando los dos mundos, juntando la automatización con la potencia que nos da Azure OpenAI Service en toda su extensión. Y bueno, un poquito hasta aquí ese apunte de inteligencia artificial y voy a dar paso otra vez a mi compañera Rosmerly para que nos guíe un poquito y nos enseñe una demo de automatización que seguro que será muy, muy inspiradora. Perfecto, gracias Mario. Bueno, sí, lo que queremos mostrarle es un caso de uso que hemos visto a lo largo de la implementación de RPA. Una de las necesidades que más hemos visto es la extracción de datos de documentos. Tenemos muchísima tecnología en realidad, pero también tenemos muchos documentos que nosotros recibimos de otras fuentes. Esos documentos algunas veces están digitalizados y otras veces no están digitalizados, sino que tenemos que digitalizarlos para extraer su formato. Hemos encontrado que el principal problema es muchas fuentes y esas fuentes pues tener incluso diferentes formatos. Cuando nosotros queremos implementar su extracción, esto se traduce a que a nivel lógico tengo que codificar cada uno de los formatos y evidentemente esto nos ha llevado a tener que implementar una metodología para ver cómo puedo implementar la tecnología para hacerlo que realmente tenga un impacto. Cuando nosotros estamos hablando de una integración de la tecnología, tenemos que tener en cuenta todas sus patas, que son técnicas, pero también que son culturales, organizacionales y sociales. Y aquí tenemos que ser conscientes que cuando estamos implementando algo a nivel técnico, también podemos recibir una especie a lo mejor de resistencia, cambios, incluso ataques hacia una nueva perspectiva, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido la forma en que se ha solucionado actualmente? Existen diversos productos que, que se pueden llamar OCR o IDP que han integrado la inteligencia artificial para hacer la extracción de estos datos. Lo que hemos visto es que esa inteligencia artificial nos puede ayudar a tener un contexto para no tener que yo programar o diseñar específicamente cada uno de esos formatos. ¿Qué vemos nosotros que puede ser interesante para la extracción de esos datos? Porque a pesar de que la tecnología vaya evolucionando, sí seguimos teniendo casi que los mismos problemas que cuando la tecnología no estaba. Así, ¿cómo es posible que la tecnología vaya avanzando y seguimos teniendo los mismos problemas? Entonces, aquí es un cambio, cuando nos planteamos un cambio de paradigma, ¿por qué no podemos plantearnos un asistente con la cual yo pueda conversar, realizar peticiones a través de una conversación o lenguaje natural para identificar a lo mejor incluso hasta el patrón? Nosotros tuvimos un caso, o tuve la oportunidad de estar involucrada en un caso donde llegué a un momento donde el cliente realmente estaba bastante a disgusto con la implementación que se había hecho porque justamente no tenía la capacidad de poder expandirse porque la cantidad de formatos iban variando. El proveedor pues ahora quería colocar un logo, a lo mejor tenía un footer
no me viene la palabra en español, lo sé, perdona, eh, el encabezado que se coloca abajo que realmente puede cortar incluso la secuencia de los datos que estoy leyendo. Hacer eso de una forma que pueda no interrumpirse o no afectar a los datos es bastante complicado a nivel de lógica, no es tan sencillo. He visto equipos completos dedicarse incluso hasta la generación de expresiones regulares, que es una especie de lenguaje bastante difícil de interpretar a primera vista, implementando expresiones para poder capturar los datos. Realmente eso es ineficiente, ineficiente a nivel de escalar, a nivel de mantenimiento, y ahora lo que vemos es que podemos utilizar este paso de la inteligencia para poder incluso predecir, perdón, no, para obtener cuál es la estructura, por ejemplo, de tablas que incluso pueden tener celdas combinadas para extraer esos datos y es súper interesante. Nosotros hicimos un primer acercamiento con respecto a esto y ahora, por ejemplo, si tenemos este tipo de factura, en este caso aquí no tenemos un footer que rompa la continuidad de los datos que se encuentran en la tabla, pero es bastante regular que a lo mejor si esta factura se extendiese a varias hojas, esta tabla estuviese aquí y continuase en una hoja adicional siendo datos de una misma tabla. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues nosotros podemos utilizar el OCR para hacer la lectura y transformar esto en algo digitalmente legible para luego utilizar la inteligencia artificial para que me extraiga estos datos. Y nos parece un paso súper relevante y que realmente esa metodología inicial que teníamos sobre la extracción de datos puede evolucionar donde tengamos no solamente un producto IDP que pueda tener el contexto, sino que nosotros podemos interactuar con la herramienta a nivel de asistente para que nos pueda decir cuáles son los datos y evaluar en su momento cuál puede ser el impacto que puede tener la lectura errónea de estos datos, considerando que puedan ser los inputs de otros sistemas. En este caso podemos nosotros decirle en el formato que necesitemos para hacer la integración y realmente nos parece bastante atractivo estos primeros acercamientos. Bueno, sin más, le doy paso a vuestras preguntas. Sí, mira, Rosmerly, nos preguntan que por qué utilizar RPA con GPT vía API, ¿no? Si en principio está pensado para emular acciones humanas. ¿Cuál sería un poquito el por qué lo utilizamos si realmente RPA, ¿no? En principio no está pensado para eso? Sí, sí. Vale, súper interesante esta pregunta. Mira, ahora mismo siento que en este año hemos tenido el auge de la inteligencia artificial generativa, sabemos que realmente no es algo novedoso, pero también tenemos que ser conscientes del paso que estamos dando y en el momento de madurez que estamos dando. No podemos descartar la involucración de las personas como último paso para que pueda cerciorarse de que realmente las respuestas que estamos obteniendo son las que estamos buscando, son las que estamos necesitando. En este sentido, cuando nosotros trabajamos con RPA, lo hacemos porque realmente todavía tenemos que interactuar con otros sistemas, pero no solamente a nivel de API y algunas veces tenemos que todavía interactuar con personas porque el RPA no viene a sustituir a las personas, o sea, no es algo como un servicio web que se publica y que ya sé que dependiendo de una respuesta me va a dar un resultado fijo. Entonces aquí cuando nosotros tenemos que tener involucrado todavía a ese componente humano, seguimos viendo necesario e incluso potenciador que sea ejecutado a través de un RPA que nos va a permitir, además de aplicar lógicas que podría hacerse a través de un servicio, sino que pueda integrarse con otros sistemas y entre ellos también pueda interactuar con personas de una forma amigable.
Perfecto, Rosmerly. Mira, hacen otra pregunta, esta yo creo que es más para mí. Dicen, ¿por qué elegir Power Automate Desktop en vez de UiPath o Automation Anywhere o cualquier otra solución? Bueno, al final, yo creo que todas las soluciones de RPA del mercado tienen ciertas similitudes, por supuesto. Hay algunas que son más fuertes en una cosa y hay otras que son más fuertes en otra. Nosotros, ¿por qué utilizamos Power Automate Desktop? Básicamente porque detrás tenemos, como os decía, todos los servicios de Microsoft, la nube de Microsoft detrás, todas las máquinas virtuales que nos puede proporcionar Azure, toda la inteligencia artificial que nos puede proporcionar Azure y por lo tanto digamos que vemos que quizá punto a punto puede tener debilidades en comparación con UiPath o con Automation Anywhere o como con cualquier otra, es decir, ahí ya es debatible, pero en conjunto creemos que es la solución más completa porque, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor no es un 10 en nada, pero es un 8 en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es la más completa. Luego también creemos que a nivel de licenciamiento es muy competitiva, es decir, a diferencia de otras soluciones de mercado, creemos que es realmente competitiva y que realmente el retorno de la inversión puede ser mucho más rápido utilizando Power Automate Desktop que otras soluciones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente por eso se ha elegido, ¿no? Desde Prodware utilizar esta solución y por eso creemos que es una solución muy competitiva con respecto al resto. Pero como digo, entre soluciones hay matices, se parecen eh, Si mucho me, todas las soluciones. si me permites completar la respuesta, Mario, Sí, sí, como he tenido oportunidad también de trabajar con varios productos, yo he visto también las diferencias, digamos, entre comillas, que existe implementarlo en UiPath, en Power Automate, Automation Anywhere, Blueprint. Cada uno, digamos, que tiene su look and feel y su estrategia para implementarlo. Si estamos hablando a niveles de implementación, pero siento que justamente la evolución de la tecnología nos está llevando a la democratización, que lo que se convierte en que realmente nosotros no queremos o no es sustentable una dependencia con perfiles excesivamente técnicos para poder acceder a los beneficios de la tecnología. Y y si estamos bastante consciente de que Microsoft desde su inicio, su visión ha sido la democratización, es decir, acceder a tecnología y hacer cosas realmente que a nivel computacionales son complejos, pero de una forma sencilla. Y eso es lo que continúa haciendo Microsoft, que ahora tenemos una facilidad para implementar y llegar a hacer cosas consideradas en algún momento complicadas de una forma ágil. El framework, además, que lo vemos que no solamente es automatización, es que podemos acceder a diferentes servicios y que eso tampoco prela a nuestras inversiones inicial para que realmente podamos llegar a hacer cosas importantes para la organización. Yo creo que ese cambio de paradigma, es que como decía, y me gustaría resaltar sobre todo el mensaje de que no es solamente tecnología, es la visión de la organización y tener en cuenta que en esa organización existen individuos y que queremos que realmente no se sientan amenazados, que si quieran motivar y que se sientan atraídos por la tecnología y que lo vean como algo que les puede ayudar. No eso sé si es, tenemos alguna pues pregunta más. ya no tenemos más preguntas por hoy, Rosmerly. Así que, bueno, deciros a todos que muchísimas gracias por asistir, que os esperamos en próximos webinars. Como decíamos, esto es un poco, hemos retomado también los webinars de automatización. Ya sabéis que la plataforma toca muchas ramas de la tecnología y os esperamos en próximos webinars. Muchísimas gracias por asistir, como Muchas siempre. gracias. Hasta luego.